Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Intraalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar esta semana y también la campaña electoral, se encuentra con nosotros el diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Almería, don Rafael Hernando. Don Rafael, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Intraalmería Televisión. Muchas gracias. Un placer tenerte una vez más con nosotros. Estamos a tan solo unas horas de que finalice esta campaña electoral, que comience el día de reflexión mañana sábado. ¿Qué balance hacéis desde el Partido Popular de estas campañas, pre-campaña, campaña electoral para las europeas del próximo domingo? Bueno, ha sido una campaña marcada por el psicodrama de Sánchez en torno a su mujer y a las actividades ilícitas, desde mi punto de vista, de su mujer, que están siendo investigadas no solo por un tribunal aquí en España, sino también por la propia Fiscalía Europea, y el señor Sánchez pues ha querido meter este asunto como un tema de campaña electoral. Luego, por otra parte, el PSOE ha elegido una candidata para llevar esta campaña adelante, que es la vicepresidenta, una de las vicepresidentas del gobierno, la señora Rivera, que es claramente anti-almeriensista, porque ha hecho con sus actuaciones todo lo que ha hecho ha sido perjudicar a esta provincia. Nos ha cortado el trasvase del Tajo Segura, nos lo ha recortado. De los 114 millones de euros que ha tenido en estos 6 años para arreglar y mejorar la desalación en Almería, no ha invertido absolutamente nada. La desaladora de Carboneras sigue sin funcionar, paralizada y sin reparar. La desaladora, la de Cuevas de la Almanzora, la de Carboneras no ha sido duplicada su capacidad. Tampoco se han instalado los sistemas de energía fotovoltaica para reducir la factura del agua desalada, tanto en Carboneras como en la desaladora del Poniente, y los proyectos de regadío, de reforma de regadío, no se ha hecho ninguno. Además, lo que ha hecho a lo largo de esta legislatura esta señora es, con esto de hablar del cambio climático, cerrar la central térmica de Carboneras, que era una de las industrias más potentes y que generaba unos importantes ingresos para la provincia. Y no ha hecho ninguna de las plantas que nos dijeron que iban a hacer de hidrógeno, ¿no? Sí. Para sustituir tal. Todo porque dice que de esa forma se lucha contra el cambio climático. Pero aquí en Almería, como se lucha verdaderamente contra el cambio climático, y en eso, sin embargo, nuestra candidata Carmen Crespo es pionera y lo ha impulsado de forma muy intensa, es regenerando aguas y posibilitando el regadío de nuestras tierras, porque Almería tiene el mayor sumidero de CO2 bajo el plástico, y también con todas las hectáreas que se han cultivado en los últimos años gracias al trasvase del Negratín y que se mantiene gracias al regadío de nuestra provincia. Además, una agricultura que abastece de alimentación sana al conjunto de Europa. Y luego pues hemos visto algunas otras formaciones con las que el PSOE ha hecho pinza, como es el caso de Vox, en la que se retroalimentan. Pero yo aquí quería ver si alguna vez los señores de Vox nos explican por qué el comisario de Agricultura europeo, es decir, el ministro de Agricultura europea, que es de Vox desde hace 5 años, no ha hecho nada por la agricultura almeriense, no solo por mejorar nuestros regadíos, no solo por impulsar los trasvases, sino tampoco por limitar que en otros países como Marruecos se esté produciendo con unas condiciones absolutamente contrarias a la propia normativa europea en lo que se refiere a fitosanitarios y a otro tipo de cultivos, ¿no? Y por lo tanto, pues yo a estos de Vox que les veo que tanto hablan en Almería, ¿no?, de la agricultura y de los agricultores, oigan, han tenido un comisario, el ministro de Agricultura es suyo, es un socio de ustedes. ¿Qué han hecho para favorecer la agricultura almeriense? Pues no han hecho nada, ¿no? Este señor, como es polaco, pues se dedica a llevarse el dinero de la PAC encima, pues para mejorar los bosques polacos. Bueno, está bien, pero oiga, de algo tiene que servir que uno pertenezca a una internacional, ¿no? Porque, claro, estos hablan mucho de que el PP pacta con el PSOE, pero resulta que, mire, esta semana pasada la pinza Vox-PSOE ha tumbado el presupuesto en Sevilla, como ya hizo Vox en su día con los presupuestos en Madrid de Pilar Ayuso, con los presupuestos en el Ayuntamiento de Almeida o con los presupuestos en Andalucía de Juanma Moreno. Así que bueno, yo creo que esos que tanto hablan de España tienen que pensar
que la forma de, en estos momentos, de beneficiar a España y a los españoles es unificar el voto de centro-derecha. Y eso es lo que no quiere Sánchez. Y por eso Sánchez fabrica la polarización, los muros, habla todo el día de la fachosfera, de los fachas, los fascistas del PP y de Vox, y Vox entra al trapo pues con sus historietas y sus montajes y sus numeritos, ¿no? Estas elecciones, como decía el propio presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el que decía que el Partido Socialista, con todo lo que estamos, en la situación que estamos, hace lo que hace. Si se llegara al empate, ¿qué podría pasar en España? Bueno, el señor Sánchez ha planteado estas elecciones como un plebiscito entre su mujer y la democracia. Claro, y este es gravísimo, ¿no? Jamás habíamos asistido a una cosa así. Mire, el señor Sánchez, en vez de enviar cartas o en vez de irse 5 días de vacaciones montando un psicodrama, ¿verdad?, ficticio, para engañar a la gente y reírse y seguir cachondeándose de la gente, lo que tenía que explicarnos es cuáles son las actividades de su mujer, ¿no? Porque, don Rafael, ¿usted ve normal que una señora que no es catedrática, que no es doctora, que no es ni siquiera licenciada, dirija una cátedra en la Universidad Complutense, financiado por un señor al cual le hace cartas de recomendación para que su marido en Consejo de Ministros le dé fondos públicos? ¿Eso usted lo considera normal? ¿Considera usted normal que una señora se reúna con el presidente de una empresa pública que ha sido nombrado a dedo por su marido, que se llama Indra, que es la empresa que se dedica a realizar, por cierto, el recuento electoral y que es una de las tecnológicas más importantes de este país y de defensa, empresa de defensa que cotiza en bolsa? Se reúna con él, le pida un software para su cátedra y ella coja y lo ponga a su nombre, y ese software, además de estar financiado por Indra, esté financiado por Telefónica, que es la empresa en la que su marido ha metido 3.000 millones de euros comprando acciones para colocar a su amigo, con el que hizo la tesis doctoral, esa que le permitió a él ser doctor, esa fraudulenta que hizo, ¿no?, porque era un plagio. ¿Es eso normal? ¿En una democracia sana? Oiga, no es normal. Entonces, claro, esta señora tiene abierta una investigación por tráfico de influencias, tiene abierta una investigación en la Fiscalía Europea por prevaricación y por corrupción, por delitos de corrupción en el ámbito de las empresas privadas. Y el señor Sánchez, en vez de dedicarse a desmentir estos hechos que han sido probados y que no desmiente en ningún caso, lo que se dedica es a decir que esto es barro. Oiga, yo no conozco a ninguna mujer de ningún presidente que haya pasado por la Moncloa, ni por ninguna comunidad autónoma, que se dedique a medrar para favorecer los negocios de aquellos que le benefician en su empresa, en su negocio, y además sin tener cualificación alguna. Oiga, esto es un grave escándalo. Y este escándalo no es que se haya producido en España impulsado por los medios de comunicación, los tabloides fachas que dice él, no, perdone, es que ha sido escándalo en el mundo. Es que lo ha hecho la empresa de noticias Reuters, es que ha salido en los principales tabloides, los principales diarios alemanes, italianos, americanos, en Estados Unidos, oiga, en los periódicos de Londres. Esto es un grave escándalo. Y el problema es que este señor ha montado un sistema en el que todo vale para mantenerse y sostenerse en el poder. Incluso cuando ha perdido las últimas elecciones generales, oiga, lo que ha hecho ha sido un proceso de corrupción política tremenda. Ya no le bastaba con los indultos, no. Ahora había que dar una amnistía. Esa amnistía que era hasta el día de las elecciones inconstitucional, de repente se convierte en constitucional. Oiga, pero ¿cómo es posible? Si es que usted ha dicho que era inconstitucional. Usted ha ido a las elecciones diciendo que iba a traer a Puigdemont aquí, ¿verdad?, para que fuera juzgado. Y ahora, como necesita sus votos, ha vendido sus principios y ha vendido la democracia a favor de un prófugo. Y en estas elecciones tenemos que pronunciarnos y tenemos que dar una respuesta a todo esto. Porque, mire, no solo se trata de que un señor con 121 escaños haya saltado la mayoría del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional, que tenga radiotelevisión española que parece Tele-PSOE, ¿verdad?, con una manipulación absolutamente indecente en la que además se gastan
todos los españoles 500 millones de euros de déficit, más otros 130 de déficit acumulado solo el año pasado, ¿verdad? Es que también lo hace con la Fiscalía General del Estado, que lo ha convertido en el ministro 23. Es que tiene a sus ministros, al señor Óscar Puente, que viene ayer aquí a Almería, y en vez de explicarnos por qué el AVE lleva un retraso como el que lleva, por qué ha tenido 1.700 millones de euros para invertir en estos 6 años el Partido Socialista, el gobierno del señor Sánchez, ¿por qué solo se han invertido 420? ¿Por qué solo se ejecuta el 24%? ¿Por qué vamos con tanto retraso? Encima viene el otro día el señor Bolaños y dice que las obras van como un cohete. Oiga, usted se está cachondeando de la gente, por favor, un poco de respeto. Yo le pido a esta gente, ¿verdad?, que tenga respeto hacia los almerienses, que no somos idiotas. Yo no sé si eso es lo que se respira en el Consejo de Ministros. Yo no sé si eso es la forma de hablar con el puto amo que ellos dicen, ¿no? Pero oiga, aquí nosotros no somos siervos de nadie. Aquí se nos dan explicaciones sobre las inversiones que se hacen y sobre las que no se hacen también. ¿Y dónde ha ido ese dinero? Porque son 1.340 millones de euros que no se han invertido en el AVE en 6 años, presupuestados, aprobados. Y con datos de ellos, no son datos del PP, son los datos oficiales de ejecución presupuestaria del propio gobierno. Entonces, oiga, no se puede venir a tomar el pelo. Y el señor Puente encima, en vez de venir a Almería a visitar a la alcaldesa de Almería, ¿verdad?, que es lo normal, porque es la obra más avanzada, precisamente la del soterramiento de todo el tramo, porque la empezamos ya nosotros en el año 18, ¿verdad? Pues no, decide que a ver dónde hay un ayuntamiento socialista, que no me molesten mucho, ¿sabes? Y voy allí y tal, y me voy a Viator. Bueno, porque claro, no hay ninguno alrededor que pueda ser ni es Benadur, ni es Almería, ni es Huércal de Almería, o sea, y me voy a Viator, claro, allí, que me recibe uno de los nuestros, ¿no? Oiga, pues es toda una tomadura de pelo. Y luego, en su explicación, en su mitin ayer a los militantes del PSOE, no se dedica a hablar de estas cosas de Almería, ¿no? ¿A cómo van las obras, no? Se dedica a hablar de Begoña y de que el juez es una especie de prevaricador, porque está haciendo su trabajo. Eso te quería preguntar, porque yo tuve la oportunidad de entrevistar ayer al secretario general del Partido Socialista en Andalucía, al señor Juan Espada, y le pregunté por esta misma situación, por el tema de Begoña, la mujer del presidente, el presidente, y decía claramente que lo que está el Partido Socialista es que no se demonice a una persona que todavía no ha sido condenada, ni ha sido absolutamente nada. Y se queda tan tranquilo. Pero bueno, ¿quién la ha demonizado? Si aquí no la ha demonizado nadie. Aquí esta señora ha realizado una serie de actividades que son un caso claro del artículo 428 del Código Penal, que se llama tráfico de influencias, hacer cartas de recomendación que implican y suponen que una empresa obtenga un beneficio económico porque esa empresa, ¿verdad?, que competía para obtener ese dinero con otras 5, había quedado la quinta en la parte objetiva de los méritos y, sin embargo, en la valoración subjetiva, gracias a esa carta, ¿verdad?, obtiene ese dinero, millones de euros para esa empresa. Oiga, nadie la está demonizando, claro, ya sabemos que hay que guardar y respetar la presunción de inocencia. Pero fíjese usted, es que yo recuerdo cómo el señor Sánchez, cuando hubo un escándalo relacionado con que el señor de Guindos había comprado un ático que valía menos que el chalet luego de Pablo Iglesias, ¿verdad? O la señora Rita Barberá había sido imputado, el señor Sánchez dijo lo siguiente, que en política la ejemplaridad tenía que ir por delante de la legalidad. Entonces yo lo que le pido, oiga, aplíquese el cuento de lo que usted ha dicho. Usted no ha respetado la presunción de inocencia cuando había personas del Partido Popular y pedía la dimisión. Es que este señor pidió la dimisión del señor Rajoy y montó una moción de censura basándose en una morcilla que metió un juez amigo de Juez Garzón, ¿verdad?, que estaba de titular en la Audiencia Nacional en ese momento, que luego fue rechazada por el Tribunal Supremo y le obligaron a quitarla porque era mentira. El señor Rajoy nunca estuvo imputado. El señor Rajoy solamente se le hicieron acusaciones que luego se han demostrado que eran absolutamente falsas, relacionadas con un caso, fíjese Rafa, en un pueblo de Madrid de una carpa que le había financiado una empresa a un alcalde, ¿vale? Aquí estamos hablando de que una empresa que recibe dinero público,
del señor Sánchez le ha estado financiando una cátedra a una señora que no tiene titulación docente para ejercer esa cátedra. No la tiene. A mí me gustaría saber cuántos españoles que no son ni licenciados, ni doctores, ni catedráticos, tienen una cátedra y dirigen una cátedra en una universidad española. Que me lo digan. Porque no hay ninguno. Luego, claro, oiga, mire, nadie está... los jueces hay que dejar que actúen y claro, ya determinarán... Ya que se apoyan en la UCO en ese documento que dice que es verdad... Vamos a ver, pero vamos a ver, esto es todo surrealista. Primero, no se ha leído bien el informe de la UCO y segundo, el juez va actuando progresivamente según recibe indicios. Al principio le va pidiendo a la UCO que haga, oiga, investígueme esto otro... Pero queda mucha cosa por delante. Es que ahora ha intervenido la Fiscalía Europea. ¿Qué pasa? La Fiscalía Europea también es facha, ¿no? También está avalada o dirigida por Feijóo y Abascal. Oiga, mire, perdone, o sea, no traten a la gente como idiotas. Y por lo tanto, en estas elecciones europeas que él las ha planteado como un plebiscito sobre su mujer o sobre la democracia, lo que hay que hacer es estar con la democracia, con el Estado de Derecho. Y el voto que más le fastidia al señor Sánchez es el voto al PP. Él está fomentando la división del centro-derecha. Lo intentó en su día Felipe González, lo intentó provocar Zapatero con aquello de la memoria histórica, y este lo ha conseguido. Y vive de eso. Perdió las elecciones y montó una alternativa y no le importó con quién montaba su alternativa. Lo hizo con Bildu, con los de Podemos con los que no podía dormir, ¿verdad? Con los de la ETA, con los independentistas de Esquerra y con el prófugo Puigdemont. Y hemos visto, para vergüenza, cómo esta semana pasada se procedía a dar la amnistía, a borrar los delitos de unos señores que querían destruir la unidad de la nación. Oiga, es que esto no ha pasado en ningún país del mundo, y todo por 7 votos, o sea, es que es corrupción política. Es que luego hemos visto la corrupción económica de Koldo, de un señor y del señor Ábalos, que en vez de estar preocupados por que llegara el AVE a Almería, ¿verdad?, de invertir el dinero en el AVE de Almería, que era el ministro de Fomento, se dedicaba a captar comisiones con las mascarillas cuando la gente se estaba muriendo en las casas. Y con el tema del señor Ábalos, que no está imputado en absolutamente, rápidamente hay que apartarlo del partido. Ellos lo echaron, pero la mujer del presidente es que es la mujer del presidente. Claro, bueno, debe estar... no sé, pues debe descender de la pata del Cid, no tengo ni idea. A la pareja de Ayuso, cuando no era todavía pareja... Bueno, si es que los ejemplos son múltiples, exactamente. O sea, es que el señor Sánchez ha pedido la dimisión de la señora Ayuso cuando ellos mismos filtraron unas negociaciones con la Fiscalía en base a una multa con Hacienda, a un pleito con Hacienda, una deuda con Hacienda, y una inspección que era precedente a cuando había conocido a la señora Ayuso, y tenía que dimitir la señora Ayuso, y al señor Núñez Feijóo le han acusado, ¿verdad?, falsamente, y más decía, de que su mujer estaba recibiendo subvenciones, y decía eso, y más desde el escaño, y luego era mentira. Y eso sí que era mentira, porque el propio periodista que lo publicó reconoció que se había equivocado. ¿Ha visto usted que ella pidió perdón? ¿Ha visto usted que la señora engorilada, esta que se da golpes en el pecho, la ministra Montero, la vicepresidenta, que es el perejil de todas las salsas de la corrupción, porque está en todos los tinglados de corrupción, haya pedido perdón? Oiga, no han dicho nada. O sea, esta gente tiene o practica lo del que llamaba el otro día Cayetana el tablero inclinado. Ellos siempre están arriba y todos los demás estamos abajo. Para nosotros el cuello estrecho del embudo y para ellos el cuello ancho. Oiga, no, las leyes son iguales para todos. Ese es el principio del Estado de Derecho. Y ahora fíjate, Rafa, yo estoy muy preocupado porque tienen de gurú al señor Zapatero, que es el defensor de las dictaduras de Chávez y de Maduro y de Venezuela. Y vamos a un proceso de una democracia fallida, ¿vale?, porque aquí da igual lo que vote la gente, él sigue siempre. Nunca pierde las elecciones, no, las pierde. Pero muerta alternativa. Es que hizo una moción de censura con 85 escaños, contra un partido que le sacaba 52. Basado, insisto, en una sentencia que tenía una morcilla falsa contra Rajoy. Y de esta situación de la amnistía, de quedarse segundo,
Ahora los que se han quedado segundos son los de Junts, son el señor Puigdemont. Y mañana, pasado, el próximo lunes, hay que conformar la mesa del Parlamento de Cataluña. Y ojo, tan buena era la amnistía que ni siquiera ha pasado todavía por el BOE. Tan buena era para Cataluña y tan buena era para todos los catalanes y para todos los españoles. Esto es un juego de chantajistas. Y entonces han convertido la democracia y el Parlamento en un juego de chantajistas. El chantaje del señor Puigdemont es, oiga, no, a mí no solo me amnistía, sino que además yo voy a ser el presidente de Cataluña. Y si usted no traga, ¿vale?, usted cae. Y el problema es que tenemos un presidente dispuesto a todo, que es capaz de tragar no solo con la amnistía, sino con el referéndum para romper España. Este señor es un señor al que Marruecos le intervino sus teléfonos, ¿vale? Sí. Y entonces decidió que había que enfrentarse con Argelia y decidió que a Marruecos había que regalarle el Sáhara. ¿Se acordará usted que nos dijo que gracias a eso, a partir de ahora, en Marruecos y en Melilla se iban a abrir las fronteras, que había cerrado Marruecos, después de invadir Ceuta y Melilla? Oiga, ahí siguen las fronteras cerradas. Es que están entrando muchos más pateristas ahora, o pateras, ¿verdad?, en Almería, desde Marruecos que de Argelia. Es que las narcolanchas están actuando, y ayer estuvimos con los sindicatos de policía y de Guardia Civil reunidos en el Ejido, de forma absolutamente impune porque no tienen medios aquí en Almería. Entonces, hay 3.000 millones para comprar acciones de Telefónica, Rafa, pero no hay dinero. No hay 3 millones para reforzar el SIBE o para comprar helicópteros o medios o autorizar a la Guardia Civil que pueda utilizar sus armas reglamentarias si se ven en peligro de muerte. Porque hemos visto cómo, gracias a las instrucciones de un ministro indigno, en Barbate, unos guardias civiles fueron vilmente asesinados con una narcolancha. ¿Vale? Entonces, mire, esto ya no puede seguir así. El discurso de esta gente en materia de seguridad es que tenemos más policías y más guardias civiles que con el Partido Popular. Vale, muy bien. Entonces, ¿me quiere explicar usted por qué hay más delitos? ¿Por qué hay los delitos de agresión sexual en Almería han crecido en los 3 últimos años un 54% a raíz de la aprobación de la ley del solo sí es sí? ¿Me lo quiere contar? La respuesta que nos dio el gobierno fue muy graciosa. Decía, no, es que ahora hay mayor concienciación y las mujeres denuncian más. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Que solo se han concienciado en Almería? Porque hay otras provincias donde apenas ha subido un 10%, un 3%. Pero en Almería hemos batido nuestros récords en delitos sexuales, ¿vale? Y esto es un tema que hay que tomárselo muy en serio. Y no nos vale esto de decir, no, es que las plantillas, hay más Guardia Civil y más Policía Nacional que cuando el PP. Oiga, y si eso es así, aparte de que muchas de esas personas fueron convocadas en plazas que convocó el PP, ¿verdad?, cuando nos permitió un poco el presupuesto, ¿verdad?, ¿qué es lo que falla? Por lo que falla es que tenemos un ministro que se está dedicando a proteger aquí, un día a Begoña, otro día al Coldo, que se dedica a hacer chivatazos, que tiene colapsado la seguridad nacional, ¿verdad? Y esto es así. El informe de Seguridad Nacional nos está diciendo que el tercer peligro más importante para España es la inmigración ilegal. Y el gobierno lo que hace es que las mafias que trafican con personas que ya se lo saben y las llevan a Canarias, esas personas, en vez de devolverlas a sus países, no, las traen aquí. Claro. Oiga, las han tenido en un hotel aquí en Almería. Cuando ya empezó la temporada turística y les ha dicho el hotel, mira, sácame de aquí al personal, pues me lo llevo elegido. Y ahora voy e intento montar un centro de inmigrantes en Adra. He hablado con el alcalde, no, pero es que yo soy el gobierno, yo hago lo que quiero, son mis competencias. Pero es que les ha pasado lo mismo en Vitoria, es que les ha pasado en Soria. Es que este no es el sistema de acabar con la inmigración ilegal. La forma de acabar con la inmigración ilegal es devolver a esas personas a sus países y favorecer que la gente venga de forma legal, con sus papeles, con su cotización a la seguridad social. Porque esto de traerlos aquí, dejarlos ahí, a ver si se van y nos quitamos el lío de encima, a ver si se van a Francia o se esconden por ahí, o los captan las mafias de traficantes de drogas, porque ahora se está viendo que está habiendo un aumento no solo del tráfico de personas con las narcolanchas, es que está habiendo
incremento del tráfico de drogas y de armas. Hemos visto esta semana cómo han asesinado al hermano de la teniente alcalde de Villacís en Madrid, con un arma pesada de calibre 7,62, los que tiene el ejército. Y estas armas están ya en poder de los narcos. Por lo tanto, esto nos lo tenemos que tomar muy en serio. El narco está avanzando en este país y el ministro está mirando para otro lado. Y aquí nos tienen entretenidos con el Begoño, los 5 días que me voy de vacaciones, con el psicodrama, con la extrema derecha, con los muros, con la polarización. Pero los problemas siguen avanzando, ¿eh? Un minuto, tan solo, Rafa, para finalizar. Hay que votar porque parece que estas elecciones se ven muy lejanas, pero son muy importantes para la provincia de Almería. Son esenciales para Almería, esenciales para nuestra agricultura, esenciales para nuestra industria, esenciales para nuestro turismo. Es que en Europa se marcan todas las reglas del juego y eso la gente no se da cuenta y tenemos que elegir. Y además tenemos que rebatir lo que está pretendiendo hacer Sánchez y tenemos que contestarle basta ya. Y votar al PSOE en Almería es votar contra Almería en estos momentos. Yo siento decir esto, pero esto es así. Puede uno sentirse socialista, pero lo que no puede sentirse es sanchista. Sanchismo está atacando las raíces y las bases de la democracia. Se lo ha dicho Alfonso Guerra, se lo ha dicho Felipe González, se lo ha dicho Lambán y se lo estamos diciendo nosotros. Y no por eso todos somos fachas. Rafael Hernando, diputado nacional del Partido Popular, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Pues muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.